Bueno, seguimos con María Zapata. María Zapata es profesora en el Departamento de Ciencias de la Computación, Arquitectura de Computadores, Lenguajes y Sistemas Informáticos y Estadística e Investigación Operativa. Es arquitecta por la UPM, graduada en Ingeniería Informática por la UNED, máster en Diseño de Espacios Virtuales y en Diseño de Producción de Videojuegos. Actualmente está cursando el doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Universidad Rey Juan Carlos y su investigación centra en el aprendizaje y en la evaluación del pensamiento computacional, que es un poco de lo que viene a hablarnos hoy, de cómo evaluar el pensamiento computacional desde infantil y hasta la universidad. Así que, cuando quieras. Muchas gracias por invitarme a este congreso. Gracias. Y sí que hoy me gustaría daros algunas claves de cómo evaluar el pensamiento computacional en todo el rango, desde infantil hasta la universidad. Primero tenemos que ver un poco qué es lo que sabemos sobre el pensamiento computacional, porque tampoco sabemos mucho, es una competencia muy reciente. Pero lo que sí sabemos es que es una habilidad cognitiva, es una habilidad del pensamiento que nos sirve para resolver problemas. También sabemos que esta habilidad es mejor adquirirla cuando somos muy pequeños, de forma similar a como adquirimos un segundo idioma, que siempre es mejor empezar cuanto antes. También sabemos que cuando aprendemos a programar, utilizamos muchos de estos mecanismos, muchas de estas habilidades que están relacionadas con el pensamiento computacional. Así que aprendiendo a programar, tal vez podemos desarrollar mejor el pensamiento computacional. Por otro lado, también, si nosotros desarrollamos estas capacidades, vamos a poder abordar mejor los problemas en esta sociedad tan computerizada, tan tecnológica, en la que la tecnología y los ordenadores están en casi todos los ámbitos productivos en estos momentos. Pero, por otro lado, hay muchas cosas que no sabemos sobre el pensamiento computacional, y es que no sabemos exactamente qué es lo que hay que enseñar, cuándo hay que enseñarlo, cada una de estas habilidades, o cómo hay que desarrollarlo, cómo hay que enseñarlo y cómo evaluarlo. Realmente no sabemos mucho sobre esto. Y, sin embargo, a nivel internacional, el pensamiento computacional se está enseñando desde edades muy pequeñitas, desde que los niños son muy pequeñitos, desde educación primaria e incluso en educación infantil. Por ejemplo, en Australia y en Japón, hace muchos años que ya el pensamiento computacional se está enseñando desde la etapa de educación infantil. Y incluso desde el Parlamento Europeo y desde la Comisión Europea ya se incita a que este pensamiento se enseñe desde edades muy tempranas. Como ha dicho Cristian en la presentación, ya se están haciendo proyectos para modificar la LOMLOE para incluir el pensamiento computacional desde la etapa infantil. Pero ¿cómo lo hacemos si hay muchas cosas que no sabemos ni cómo evaluarlo ni cómo enseñarlo? Entonces, ¿cómo se hace esto? También existen iniciativas que no son oficiales y que también intentan ayudar a desarrollar este pensamiento, como por ejemplo Code.org, que es un sitio web, una plataforma en la que hay muchísimos países implicados que nos ayudan, nos dan prácticas, nos dan elementos para poder desarrollar el pensamiento computacional. Y en España también existe el sitio programamos.es, que también ofrece muchos de estos materiales y consejos, digamos, para enseñar esta habilidad. Pero primero, ¿qué es el pensamiento computacional? Pues no existe una definición consensuada en la comunidad educativa. La primera vez que se definió este concepto, que fue una investigadora que se llamaba Janet Wing, ella habló sobre la descomposición de problemas en otros más pequeños y también hablaba sobre la abstracción, sobre abstraer los conceptos para poder entenderlos mejor. Pero a partir de ese momento ha habido muchos investigadores y muchos educadores que han propuesto diferentes definiciones que siempre tienen como elementos en común. Por ejemplo, se habla siempre de descomponer un problema grande en otros más pequeños, se habla de análisis de datos, que también lo decía Esther, cómo analizar todos esos datos que hay en Internet, cómo filtrar de ahí lo que importa y lo que no. También se habla, por ejemplo, de la detección de errores, de probar, de evaluar cosas. También se habla de algoritmos, que al fin y al cabo es descomponer un problema también en pasos, para que con pasos ordenados se pueda solucionar. Es decir, hay ciertos elementos que siempre están en todas las definiciones, pero para mí el más importante es la generalización, que es otro de los componentes de los que siempre se habla en el pensamiento computacional y que se refiere a
este tipo de habilidad, este tipo de pensar las cosas de forma estructurada, que para mí es pensar utilizando estrategias computacionales, trasladarlo al mundo real, trasladarlo a problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, en un restaurante, decidir cómo se van a organizar las comandas, etc. O sea, podéis perfectamente trasladar esa forma de pensamiento a problemas cotidianos de la vida real. Para mí eso es lo más importante. Bueno, entonces, ¿cómo trasladamos esto a las aulas? ¿Cómo lo enseñamos? Pues uno de los marcos operativos, de los marcos que más se utilizan para, digamos, dividir o explicar el pensamiento computacional en un aula es el marco 3D, un marco tridimensional de los autores Brennan y Resnick. Son dos investigadores muy importantes que dividen el pensamiento computacional en tres dimensiones, que son conceptos computacionales, prácticas computacionales y perspectivas computacionales. Los conceptos serían pues, los conceptos que los programadores utilizan habitualmente cuando programan, como secuencias, bucles, condicionales, etc. Las prácticas serían un poco las prácticas que yo realizo mientras programo. Por ejemplo, utilizo la abstracción, un módulo, hago pruebas, depuro, ese tipo de prácticas. Y las perspectivas son cómo yo percibo la forma en la que estoy actuando y cómo es mi relación con los demás mientras yo utilizo este tipo de pensamiento. Es algo social. Simplemente voy a muy rápidamente explicar un poco cómo actualmente se está enseñando este tipo de pensamiento, qué estrategias de aprendizaje son las más utilizadas y las que más impacto tienen en el desarrollo del pensamiento computacional, y son las 4 que vienen aquí. La estrategia basada en problemas, la colaborativa, la basada en juegos y la basada en proyectos son las estrategias de aprendizaje que más se están utilizando para el desarrollo de esta competencia. Y estas estrategias, como sabréis, están basadas en el constructivismo y en el socioconstructivismo, pero que aplicadas a la educación se centran mucho en las percepciones, en las emociones y en los pensamientos del alumnado, de los estudiantes. Estas percepciones, emociones y pensamientos podríamos agruparla en esa tercera dimensión de perspectivas computacionales de las que hablaban estos investigadores, ¿no? Del marco 3D. Y también, bueno, el constructivismo ya sabéis pues, que implica un aprendizaje activo en el que los alumnos aprenden por sí mismos, aprender haciendo, que es social, que es reflexivo, etc. Esta es una diapositiva que he puesto aquí un poco para dar un contexto. Pero ahora vamos a pasar al problema que a mí me gustaría hoy, aunque sea dar algunas claves de cómo realizarlo, y es cómo evaluar el pensamiento computacional. Es que, como decía Cristian al principio, nosotros no podemos saber si lo que estamos haciendo o si estamos realmente desarrollando el pensamiento computacional de nuestros alumnos, si no podemos evaluar si realmente ese desarrollo se está produciendo o no. Entonces, es muy importante evaluar el pensamiento computacional. ¿Cómo? Pues hay 4 formas básicas, hay muchas más, pero hay 4 formas con las que se está evaluando en la comunidad educativa. Primero, con cuestionarios y con entrevistas, que es la mayor parte de las evaluaciones se hacen así. Pero claro, este tipo de evaluación solo nos da una información cualitativa, realmente no es cuantitativa, no podemos cuantificar exactamente cuánto están aprendiendo. Después, otra forma sería mediante portafolios o proyectos. Por ejemplo, los niños hacen un proyecto con Scratch y nosotros evaluamos el código del proyecto de Scratch y vemos a ver si saben o no saben los conceptos que ahí vienen, ¿no? Por ejemplo, en la herramienta Doctor Scratch pues analiza el código de los proyectos de Scratch y establece diferentes categorías y niveles para el pensamiento computacional. O, por ejemplo, pues, Alice, que sería otro entorno en el que a través de bloques visuales pues, también se analizan los proyectos, o hay otro tipo de herramientas para este tipo de evaluación. Y finalmente hay un tipo de evaluación que sería a través de test tradicional, que no esté vinculado, que sea independiente de cualquier entorno de programación, que a mí me parece que estaría muy bien tener ese tipo de test, que sin que los niños estuviesen trabajando con un entorno concreto como Scratch, pues se pudiese evaluar ese pensamiento computacional. Entonces, ¿qué es lo deseable? Pues tener una serie de test de instrumentos de evaluación que vamos a llamarles unplugged, o sea, desenchufados, que no estén vinculados a ningún entorno concreto como Scratch, y que cubriesen pues, de infantil a la universidad. Y esto es lo que hemos estado intentando hacer varias universidades a nivel internacional.
Primero, el investigador Marcos Román, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, pues desarrolló un test que ha tenido una repercusión internacional muy grande, que es el Computational Thinking Test, el CTT, vamos a llamarle, que él demostró desde un enfoque psicométrico que es un test muy fiable y válido para evaluar el pensamiento computacional en estudiantes de 10 a 16 años. Tendríamos este rango ya cubierto con este test. Es un test de 28 preguntas, que tiene 4 opciones de respuesta a cada una de ellas, y que aborda este marco que hemos dicho que tenía 3 dimensiones, pues la verdad es que completa o digamos evalúa completamente la dimensión de conceptos computacionales, un poquito el de prácticas computacionales, pero nada de perspectivas computacionales, porque es un test que uno hace solo y no tenemos ni idea de cómo está interactuando, cómo se está relacionando con sus compañeros. Bueno, entonces, teniendo hay otros test, aquí he puesto otros que existen, pero me voy a centrar en este, que es uno de los que más repercusión internacional tiene y además es con el que estamos colaborando y con el que estamos ampliando. Estos serían 2 ejemplos de preguntas de este test. Por ejemplo, en este caso es un laberinto que hay que llegar desde un inicio a una meta a través de un código. Ese código está compuesto por bloques visuales, como en Scratch. Y hay que elegir la acción correcta. Para niños más pequeños. Para niños más pequeños, hace 2 años, no existía ningún test independiente, nada en la comunidad educativa. Es en ese momento cuando nosotros en la Universidad Rey Juan Carlos empezamos a desarrollar un test para niños más pequeños, basado y en contacto y junto con la ayuda de Marcos Román, con el autor del primer test, del CTT. Sin embargo, en estos 2 años, también en otros países se han dado cuenta que no existía este tipo de test y han surgido otros test. El nuestro no es el único. Y, por ejemplo, hay un test bastante interesante que es el TechCheck, en el que también hemos estado en contacto con estas personas de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que son preguntas pues, de este tipo. Por ejemplo, hay una balanza y dónde tengo que poner la pelota para que... lo que pasa es que este tipo de test, por ejemplo, hay texto. Y los niños muy pequeñitos, de 4 o 5 años, a lo mejor no saben leer o no pueden entender o no tienen la comprensión lectora como para entender esta pregunta. Y luego hay también, hace poquísimo que ha salido también otro tipo de test, que es un test como de cubo o algo así, que también son unos investigadores de una universidad con la que tenemos contacto y que están planteando un tipo de test que se auto hace, digamos, dependiendo de la edad a la que se tiene que aplicar. Esto acaba de salir. Pero nosotros hemos hecho el Beginner's Computational Thinking Test. Hemos hecho, basándonos en el test de Marcos Román, hemos hecho un test para niños más pequeños. En principio, para niños de 5 a 10 años. Lo que hicimos es adaptarlo en forma y contenido para que no hubiese que leer, para que no fuese necesario que los niños tuviesen ninguna habilidad de lectoescritura. Y también hemos incorporado mejoras a este test. Como pasa con el test de Marcos, nosotros no abordamos las perspectivas computacionales de ninguna forma, porque es un test independiente, es un test que se escribe en un papel. Voy a ir muy rápidamente, porque a lo mejor puede ser interesante, en cómo se hacen estos tests, cómo se realizan, cómo se crean. Entonces, primero se crea una primera versión del test, y esa primera versión, por ejemplo, en el caso del BCTT, del Beginner's Computational Thinking Test, tiene esta serie de conceptos incluidos. A lo mejor os parece que if then, else y while es un poco mucho para niños de 5 años, pero luego vamos a ver que no. Este test, pues, como he dicho, son símbolos autoexplicativos con el mínimo texto posible. De hecho, el texto que hay es solo apoyo a los pictogramas. Realmente, si no saben leer no pasa nada, entienden la pregunta igual. Y cuando hemos hecho el análisis de los datos nos hemos dado cuenta que daba igual, que supiera leer o no, para entenderlo. Y también hemos intentado que tenga cierta conexión emocional, es decir, se trata de un pollito que tiene que llegar con su mamá a la gallina. Y tenemos 2 tipos de pregunta, una que es tipo lienzo y otra que es tipo laberinto. Por ejemplo, una cosa que nos dimos cuenta es que si las de tipo lienzo empezaban por abajo, los niños empezaban a leer las respuestas de abajo arriba. Es decir, hay cosas que después vas dándote cuenta y tienes que mejorar. También otra cosa que añadimos en el test fue incorporamos transiciones entre las casillas.
Eso es algo que no existía en ninguna de las preguntas de test de este tipo, de test de tipo laberinto, que hay casillas y hay que llegar desde un origen a un destino. Nosotros lo que hicimos fue añadir transiciones y esto ayudó un montón a los niños a entenderlo, porque entendían que con cada flecha se avanzaba un caminito. En lugar de, no sé si estoy en esta casilla, si con la flecha avanzo o realmente estaba en la primera, se hacían un lío con que las casillas estuviesen completamente anexas. Y por eso pues, aplicamos este tipo de transiciones. Por ejemplo, en este caso, este sería un tipo de laberinto sin las transiciones y aquí ya añadíamos las transiciones, la opción correcta es la C. Es un concepto if-else, si el pollito está en una nube, pues voy a la derecha, si está en un corazón bajo, si está en una nube voy a la derecha y llego a la mamá. Bueno, después esto lo que se hace es que se pasa por un procedimiento de juicio de expertos. Hay expertos que evalúan el test, por ejemplo, en este caso fueron 45 expertos y se les preguntaron 66 cosas que acabaron hartos, nos dijeron que era muy largo y nos regañaron. Y ellos validaron el contenido, también validaron si era difícil o no, si era suficientemente largo, si los gráficos eran adecuados, si se evaluaba el pensamiento computacional con cada una de las preguntas, etc. Bueno, pues realmente los expertos consideraron que la dificultad de las preguntas estaba bien y que era incremental, las primeras preguntas eran más fáciles, las últimas más difíciles, que realmente era pertinente, que realmente evaluaba el pensamiento computacional según los expertos. Luego hay que ver con los niños si esto de verdad es verdad o no es verdad. Pero sí que consideraron que, por ejemplo, el test era súper largo, que era muy largo, que 25 preguntas los niños se van a aburrir y que eso no era posible. Y en cuanto a si evaluaba el pensamiento computacional, casi todos pensaban que sí, que muy bien o bien. Y muchos también pensaban que lo de las transiciones era una buena idea. Pero con respecto a los comentarios así más relevantes, que se repitieron un montón, que se pueden ver aquí, los adultos se plantean cosas que los niños no. Por ejemplo, los adultos se planteaban, pero cuando llego al otro pollito, que es el hermano supuestamente, ¿tengo que seguir con los dos pollitos juntos o un pollito se queda detrás y el otro pollito? Se planteaban cuestiones que después los niños no se planteaban, pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, sustituimos el pollito por una flor para que se entendiese que recogías la flor y te ibas con la flor hasta tu mamá. Luego, por ejemplo, pues entendían que las transiciones eran muy importantes porque así incluso no se puede ir en diagonal, que eso es lo que muchos niños hacen, solo se puede ir por los caminitos. Y una cosa que dijeron mucho, casi todos, es que era súper difícil, que era un test muy difícil, que es un niño de 4 o 5 años, era imposible que lo pudiese hacer. Vamos a verlo. Bueno, entonces el test lo modificamos, hicimos las modificaciones suficientes como para que recoger un poco todos esos comentarios que nos habían dicho. Pusimos 4 respuestas, pusimos la flor y también lo adaptamos a personas con daltonismo o con discapacidad visual, añadiendo formas y colores, de forma que el triángulo siempre es azul, con lo que si el azul no puedes verlo, puedes ver el triángulo. Después ya lo probamos en niños, lo probamos en 3 colegios diferentes y lo probamos en algunos niños con transiciones, en otros niños sin esas transiciones, sin esos caminitos, y después de 5 semanas lo volvimos a aplicar a los mismos niños, a ver qué es lo que podía pasar. Bueno, y vimos, aquí no sé si se ve muy bien, pero un poco las líneas azules son los niños de primero, de primaria, y los de arriba son los de quinto y sexto. Entonces se puede ver un poco que las secuencias casi todas las tienen dominadas ya desde el principio y, sin embargo, pues el if then else pues, les cuesta un poco más. Se ve que la dificultad de los ítems sí que este que está al revés, este gráfico, pero sí que coincide con lo que percibían los expertos y que era un test bastante bien equilibrado. Una de las cosas que nos hizo muy felices es que la fiabilidad del test fue muy alta, es un test muy fiable, tiene una fiabilidad muy buena, pero sobre todo tiene una fiabilidad muy buena en niños de primero y segundo de primaria, en los más pequeñitos. Resulta que para los mayores era demasiado fácil, muy fácil. De hecho, esto suena un poco así, pero las calificaciones de los expertos fueron peores que las de los niños. Y eso fue sorpresa. Entonces, no, el test no es muy difícil, es muy fácil. Entonces, resulta que el test era más adecuado para niños de 5 o 6 años, de primero y segundo de primaria, e incluso después hicimos otra experiencia con una universidad de Holanda, de Países Bajos, y en colegios de allí, y vimos que también era fiable para niños de 4 años, de infantil, de última etapa de educación infantil.
Sin embargo, bueno, esto uy, se me ha pasado la página. Esto se recomienda que se utilice en paralelo con otros instrumentos, porque recordad que lo de las perspectivas computacionales nos hemos olvidado. Pero sin embargo sí que ha tenido un gran impacto internacional, porque como no había test, pues mucha gente se está utilizando en China, en el Ministerio de Educación italiano, también en el Ministerio de Educación español, en muchos sitios internacionalmente, lo mismo que el CTT, que el primer test. Pero claro, nos hemos dejado un trozo sin evaluar. Tenemos a los de primero y segundo de primaria y tercero infantil, tenemos a los de 10 a 16 años y nos faltan los de cuarto, quinto y sexto, pues esos hay otro test más, que también es una variación del mismo test, que se llama Competent Computational Thinking Test, y este se ha hecho en colaboración con una universidad de Suiza. Ellos son los primeros autores, pero está basado en el BCTT, en el primer test. Y bueno, se hizo una prueba con 1.500, más de 1.500 alumnos de colegios de allí, de Suiza, y se vio también que era muy fiable, con un alfa de Cronbach de 0,85, que eso está muy bien. Y también se ha probado en colegios de Portugal, y se ha visto que sí que el primer test, el Beginners Computational Thinking Test, es para niños pequeñitos y este para niños siguientes, etc. Aquí se han incorporado también algunos conceptos más. Y finalmente tenemos el último test que completaría todo el rango, que sería el Algorithmic Thinking Test for Adults, que se llama el ATA, que es por un investigador también de Suiza, pero que es español, y está allí, que ha creado este test que está más bien basado en el pensamiento algorítmico, que también está validado psicométricamente y está aprobado, y también puede servir para adultos, para universidad. En resumen, tenemos estos test, ¿de acuerdo? Tenemos el primer, por ahora, hablo de los test que están hechos en colaboración internacional, pero que nosotros hemos formado parte de alguna manera, pero que hay otros test también que en estos 2 años se han también desarrollado. Y tendríamos pues el BCTT, el CTT, bueno, todos TTT, ¿de acuerdo? Y luego el ATA, que sería un poco para la universidad. Pero claro, tenemos aquí una exclamación. ¿Qué hacemos con las perspectivas computacionales? Pues también en la investigación, los investigadores y los educadores opinan, y muchos dicen que es que se necesita un sistema de evaluación, que no basta con un solo test, que hay que hacer varias cosas para evaluar a los alumnos. Y también las perspectivas computacionales también están relacionadas con las disposiciones y predisposiciones para el pensamiento computacional. Por ejemplo, lo que hablaba antes Esther, las niñas, que a priori están como menos interesadas, o cómo hacer para que tengan interés. Es decir, hay muchas cosas que también podemos evaluar aquí. Por ejemplo, un posible sistema de evaluación podría ser pues con un test de estos Unplugged, que es independiente de cualquier entorno. Con analíticas de aprendizaje basado en juegos, que eso es bastante interesante. Podemos tener un juego y mientras que los niños van programando o van jugando, podemos ir recogiendo los datos de ese juego y después analizarlos para ver no solamente si realmente saben hacer las cosas, sino cómo las hacen, cómo es su estilo, o cómo fallan, cuáles son sus fallos. Podemos analizar mucho de ahí. Analizando los proyectos, ¿por qué no? Eso también es una buena forma de evaluar, con Dr. Scratch, por ejemplo, para ver cómo son los programas que han hecho los niños. Y también hay que hacer cuestionarios y entrevistas, no hay que dejar de lado el resto de formas de evaluar. Y con la observación directa, viendo cómo los niños lo están haciendo. Eso sería un sistema de evaluación, todo a la vez. Nosotros también hemos ido más allá y hemos creado un juego para enseñar a programar y para desarrollar el pensamiento computacional, y lo hemos validado. Lo hemos validado y hemos visto si realmente evalúa de la misma forma que el test independiente. Y entonces lo que hicimos fue aplicar el test primero como un pretest, después los niños jugaron al juego durante varias semanas, algunos jugaron de forma colaborativa, otros jugaron de forma individual, y después, al final de las semanas de juego, hicimos el post-test para ver si habían aprendido. Y sí, aprendían. Aquí en la gráfica de abajo veis que realmente aprendían con el juego. Pero hoy no quiero hablar sobre estrategias de aprendizaje, sino sobre evaluación. Entonces vamos a ver cómo se extraen todas esas analíticas y qué cosas hemos encontrado ahí. Lo primero, vale, con el juego aprendían y aprendían mucho.
Y mediante observación directa y mediante entrevistas pudimos analizar esas perspectivas computacionales, cómo te has sentido, bien, porque pensaba, porque estaba en mi casa y estaba pensando cómo poner un reto más difícil a mi compañero, o cómo resolver esto, o lo hablaba con mi compañero y juntos descubríamos cuál era la solución. Pero claro, aquí hay un problema, y es que en las aulas los juegos nunca son voluntarios. Aunque pueden serlo mínimamente, siempre hay un tiempo, siempre el niño le dicen, tú estás aquí, ahora tienes que jugar ahora, y con este juego, y con esta persona, y con yo mirándote. Es decir, no es un juego voluntario. Y la característica de un juego es que tiene que ser voluntario. Es una de las características básicas de jugar. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros aprendemos jugando, aprendemos mucho más si lo hacemos de forma voluntaria. Porque influye la motivación intrínseca, ¿vale? Esa motivación que sale de dentro y que nadie me está obligando. Entonces, también en los juegos, si nosotros aplicamos este juego en un aula, en un contexto escolar, tenemos muestras pequeñas siempre para poder analizar después los datos. Y puede haber interferencias. El profesor dice, ¡ay, se ha acabado el tiempo! Entonces no sabemos realmente si lo hubiese llegado a hacer o no. Hay muchas interferencias. Y la motivación intrínseca está muy, muy relacionada con el rendimiento académico. Entonces, lo que hicimos fue crear una versión de este juego y lo pusimos en las plataformas virtuales, en Apple, en Google, y dejamos que jugasen niños de cualquier país, se descargasen el juego y jugasen. Conseguimos que jugasen más de 4.000 personas y más de 28.000 partidas. Niños de 13 a 12 años. ¿Qué es lo que analizamos aquí? Pues primero, sus intereses. Si estaban interesados o no en jugar, a qué niveles querían jugar, porque era completamente voluntario, podían jugar a secuencias, jugar a bucles, jugar a condicionales, jugar a lo que quisieran, qué habilidades tenían, si eran persistentes, que eso también es muy importante, y lo han dicho en la presentación al inicio de todo, si cuando se enfrentan a un reto abandonan o juegan y juegan y juegan hasta que consiguen superarlo. ¿Hay diferencias entre niños y niñas a este respecto? ¿Hay diferencias en cuanto a las recompensas, en cuanto a si estamos esperando una recompensa, si me gusta que me den la recompensa, si no, o si es malo? Todo eso es lo que analizamos. Entonces, aquí encontramos una cantidad de hallazgos bastante relevantes. Por ejemplo, el 70% de las personas, de los niños que se descargaron este juego eran niños y el 30% niñas, lo cual es bastante parecido a lo que ocurre en las carreras tecnológicas. O sea, desde el principio hay un interés a priori, no sabemos por qué, en el que los niños se descargan más el juego, están más interesados a priori en un juego para aprender a programar. Pero luego resulta que las niñas que jugaban mucho más tiempo y rendían muchísimo mejor, lo hacían muchísimo mejor desde el principio, desde los 3 años. Eran mejores las que se lo descargaban. Entonces, eso era un poco así. Y luego, a los 6 años, hay aquí una especie, en este gráfico lo que muestra es que a los 6 años las niñas son lo naranja y los niños son lo azul. Las niñas de repente a los 6 años no sabemos lo que les pasaba, que empezaban a jugar al juego un montón. Sin ningún sentido, porque ellas rendían mucho mejor desde el principio. En este gráfico podéis ver lo naranja son el rendimiento de las niñas. En todos los niveles y a todas las edades, el rendimiento de las niñas es mejor. Ellas resolvían los retos antes, más rápido y con menos intentos. Entonces, ¿qué está pasando a los 6 años? Algo pasa aquí. Bueno, pues que aquí se me ha olvidado lo que iba a decir en la otra. En esta, lo que podemos ver es el rendimiento por niveles. También en cuanto a este es el nivel de secuencias, esta parte son bucles y esta parte son condicionales. Solamente hay un nivel en el que los niños tenían mejor rendimientos que las niñas, y es el nivel en el que las secuencias eran muy largas. Eso tiene que ver con la memoria de trabajo y tiene que ver con que los niños eran capaces como de resolver un problema que era más largo que el de las niñas. Pero, sin embargo, los retos que a priori pueden resultar difíciles, como un condicional, while o un if-else, las niñas desde el principio lo hacían muchísimo mejor. Y esto también está en línea con muchas investigaciones que hay recientes que indican que las niñas son mejores en los retos más complejos, pero los niños son mejores en los retos medianamente complejos.
Otra cosa que vimos es que, bueno, yo no sé cómo es posible, pero muchos niños llegaron a jugar 300 partidas. O sea, es una locura. Sobre todo las niñas, de repente a los 6 años se volvían locas y jugaban muchísimo. Pero lo que sí que vimos es que los niños mejoraban mucho más. A medida que iban jugando, mejoraban mucho más. Es decir, las niñas empezaban muy bien, pero luego ya se estancaban, digamos, y los niños empezaban a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y al final su rendimiento estaba mucho más correlacionado con el número de veces que jugaban. Bueno, lo que hicimos después ya es un poco más complejo, ya dividimos la muestra en clústeres, hicimos grupos para ver qué es lo que estaba pasando, por qué estaba pasando esto a los 6 años, y descubrimos que había un comportamiento que está aquí y que es esta línea azul, y es que había niños que ganaban y luego volvían a jugar después de ganar, y volvían a jugar después de ganar. Y este es este comportamiento. Y ese comportamiento se daba en niñas y no en niños. Las niñas ganaban y volvían a jugar, ganaban y volvían a jugar, y así. Y los niños, sin embargo, tenían un comportamiento más de perdían y volvían a jugar, perdían y volvían a jugar, y así. Y por eso su evolución era mejor. Nosotros lo hemos llamado persistencia ante el reto para los niños, es decir, que persisten pese a perder, y para las niñas persistencia para obtener una recompensa. Porque es lo que estaban haciendo. Cuando tú ganabas puntos y esos puntos los utilizabas para personalizar el personaje, para comprar elementos para el personaje principal del juego. Las niñas estaban jugando para obtener las recompensas, no estaban jugando para superar el reto, debido en parte a que a los 6 años ya lo tenían completamente dominado. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, esto es que era pues un poquito los clústeres que se hicieron, es decir, miramos a ver cuántos máximos números de juegos consecutivos habían ganado, etcétera, para poderlo evaluar. Y evaluando un poco las transiciones entre los diferentes niveles, nos dimos cuenta de esto, de que las niñas persisten más en el reto para obtener la recompensa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos adaptar un poco la forma de enseñar esto? ¿Podemos entender que mediante el juego con motivación intrínseca a los 4 años se pueden dominar todos los conceptos, incluso los más difíciles, incluso el if, else, incluso el while, que no lo dominaban evaluándoles con el test Unplug y tampoco jugando con el juego en clase, pero sí en el juego voluntario. Con motivación intrínseca son capaces de dominar todo a los 4 años. De hecho, las niñas a los 6 años están tan hartas ya, porque lo dominan perfectamente, que lo que hacen es jugar para obtener recompensas. Y ya les da igual perder, lo que quieren es ganar. En cuanto empiezan, es un poco difícil, no lo intentan siquiera. Se aburren. Entonces, ¿podemos un poco adaptar la forma de enseñar en este sentido? ¿Podemos adaptar cómo damos las recompensas en las niñas con cuidado? Porque a lo mejor las estamos haciendo que no aprendan, es contraproducente. ¿O podemos adaptar la forma en la que abordamos los retos con los niños? Estas son preguntas. Entonces, digamos que con los videojuegos sí que es verdad que esto es ya sabéis que el aprendizaje basado en juegos es una estrategia que es muy buena para aprender, que está demostrado que aprendes mucho con ella, pero sobre todo si es voluntaria. Y que es una herramienta que puede servir muy bien para aprender programación y para desarrollar el pensamiento computacional. Que para incluir la motivación intrínseca es bueno que los juegos sean voluntarios, que solo jueguen si quieren, que podemos tener un dominio total a los 4 años si tenemos esa motivación intrínseca, que tenemos que adaptar esos patrones de comportamiento, que sabemos que se comportan distintos los niños y las niñas desde el principio. Es que desde el interés inicial había un 70% más de niños descargándose el juego que de niñas, y sin embargo después también se comportaban distinto dentro del juego. Eso hay que mirarlo también, hay que ver cómo podemos adaptarlo. Y también podemos mejorar las metodologías y el diseño de estos juegos de aprendizaje, y también mejorar el currículo escolar con estos hallazgos. Entonces yo propongo este sistema de evaluación, por ejemplo. Podría ser un sistema de evaluación en que utilizo estos test que hemos hecho a nivel internacional con esfuerzo de varias universidades del mundo. Podemos utilizar también un juego para que aprendan a programar, que tenga analíticas de aprendizaje, que otra de las cosas buenas que tiene esto es que mientras que los niños van jugando, este análisis de datos es posible que el profesor lo pueda estar viendo en tiempo real. Entonces el profesor puede darse cuenta
que a lo mejor hay algún alumno que lo está haciendo peor o mejor, puede darse cuenta e ir en su ayuda rápidamente. Y también podemos analizar los proyectos que han hecho con Dr. Scratch o con otras herramientas que hay para análisis de esos proyectos, a ver en qué fallan normalmente. Otra cosa que pasa es que las niñas dudan más, por ejemplo. Hemos descubierto mediante este sistema que las niñas, ¡ay!, mejor no pongo este bloque. Por ejemplo, eso también podría trabajarse. Mediante cuestionarios y entrevistas es muy importante para también evaluar estas perspectivas, pues preguntarles qué tal, cómo te has sentido. Por ejemplo, cuando nosotros este juego lo aplicamos en un contexto escolar, una cosa que nos dimos cuenta es que era mucho mejor para niños pequeños, sobre todo, aparte de lo que ya he comentado, de que los niños más mayores, creo que no lo he comentado, que los niños más pequeños les viene mejor en la modalidad colectiva o cooperativa del juego, y a los niños más mayores de quinto y sexto de primaria les viene mejor la modalidad individual. Aprenden mejor con el modo individual porque reflexionan mejor solos en esa etapa, mientras que los niños de las primeras etapas de educación primaria reflexionan mejor hablando con el compañero o con ayuda del compañero, de forma cooperativa o colaborativa. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y hay otra cosa también, es que los niños de peor rendimiento escolar o con necesidades especiales se vieron especialmente beneficiados por el juego. Porque, de hecho, hubo una niña, por ejemplo, que su rendimiento escolar era muy bajo y ella pensaba que no iba a ser capaz de nada. Y después estaba feliz porque había visto que su rendimiento era incluso mayor que en niños que en su clase tenían un rendimiento escolar muy alto. Entonces, estos niños se encontraban muchísima motivación en el juego y aprendían mucho más. Y después también, pues mediante observación directa, ver qué es lo que está pasando, ¿no? Mirar a ver cómo están jugando, cómo están cooperando, si están dudando o no están dudando. Y yo creo pues, que esto sería un sistema de evaluación bastante interesante. Y yo creo que ya voy a dejar unos minutos para que, si queréis, podéis hacer alguna pregunta, pues adelante. Sí. No has dicho el nombre del juego, ¿verdad? Se llama Blue, de azul, Blue Ant, de hormiga, Blue Ant Code. ¿Vale? Es gratuito.